Porque este es mi ser, yo volaré las montañas más altas seguras. Los problemas producen en mí más excelente eterno peso de gloria. Gloria a Dios. Bueno, continuamos con nuestro tema, ¿verdad? De las 7 iglesias de Apocalipsis. Ustedes saben que el 7 es un número muy importante, es un número de plenitud que el Señor nos enseña en la Biblia. Repite mucho 7. Él habla de las 7 iglesias, habla de los 7 sellos, habla de las 7 copas, ¿verdad? Y el 7 se repite mucho. El Señor hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Así es que la Biblia nos revela muchas cosas en la parte de la enseñanza que el Señor nos muestra a nosotros en su palabra. Y una de esas es el 7. Y lo vamos a estar viendo. Qué importante que es para el Señor como marcar algo nos dice a nosotros el Señor por medio de la palabra. Y especialmente, hermanos, tenemos que tener mucha atención cuando el Señor nos habla por la profecía. ¿Qué es eso? Profecía es eventos que nosotros no hemos vivido, pero que van a acontecer, ¿verdad? Como lo es el libro de Apocalipsis y mucho del libro de Zacarías, el libro de Ezequiel, el libro de Mateo, que hay muchas cosas que todavía no se han cumplido y uno se queda como así, ¿verdad? Porque estamos en los tiempos finales e interesantemente usted ve la Biblia en la enseñanza profética y usted dice, qué interesante lo que estamos viviendo. La Biblia ya lo ha establecido, ¿verdad? La Biblia ya lo había visto, lo había dicho y ahora usted lo está viviendo. ¿Qué le parece? Si usted ve Mateo capítulo 24 y 25, son cosas que se han cumplido en un gran número. Y es importante ponerle atención. Por eso nosotros siempre enseñamos que usted tiene que estar viendo el reloj profético de Dios que se llama el país de Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Los eventos de Israel son los eventos que dice la Biblia, pero nos dicen a nosotros en qué etapa estamos viviendo de la profecía. Y cuando yo sé en qué etapa estoy, como esta generación que hoy estamos viendo, nos damos cuenta que estamos a un segundo para que venga Jesucristo y nos lleve con Él. Bendito sea el Señor, hasta que se me para el pelo a mí de la emoción y de la bendición de saber que usted puede ir a la casa esta noche y dormir y amanecer en el cielo, hermanos. ¿Qué les parece? Aleluya, aleluya. Pero es así. Entonces tenemos que enfocarnos mucho en lo que dice el Señor para estos tiempos, porque tiene que ver con la familia, ¿verdad? Tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la religión. Estábamos en una reunión con nuestro pastor, don Raúl Vargas, y nos estaba hablando, nos estaba diciendo, es importante que ustedes prediquen de Apocalipsis. Y le digo, es pues nuestra pasión, ¿verdad? Es predicar de la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que estar atentos, hermanos, de que en realidad no es como el mundo dice, ni las modas dicen, es como dice la Biblia. Y nosotros cuando conocemos la palabra profética, nosotros sabemos dónde estamos sentados o dónde estamos parados, porque sabemos lo que va a pasar. Así es que todo esto que está aconteciendo de las guerras, estaba diciendo uno de los pastores, que vamos muchos pastores ahí, estaba diciendo uno de los pastores, pastor, es cierto que el mundo está como en guerra, varias naciones, y sí, varias naciones están en guerra, y esto no se va a quedar así, hermanos.
Esto va a ir aumentando y aumentando, y hemos visto, porque la Biblia dice que muchas de las naciones se van a levantar contra Israel. Y dice la Biblia que Israel va a quedar deshabitada y va a quedar sola, porque es profético. Los países no van a apoyar a Israel. Por eso cuando viene Jesucristo, después de los 7 años de tribulación y de gran tribulación, cuando entra en el milenio, Jesucristo montado en un caballo, ¿qué? Blanco, y viene con todo su ejército, que ese ejército tiene que ver con usted. ¿Cuántos dicen amén? Montados detrás del Señor en nuestros caballos blancos, aleluya. Y aquí en la tierra va a estar en guerra, pero todo el mundo se va a levantar contra el Cordero. Y dice la Biblia que el Cordero los vencerá a todas las naciones que se están confabulando contra nuestro Señor Jesucristo y contra nosotros, porque el odio que tiene el mundo hacia Israel, ¿por qué es? Porque Jesucristo era judío. ¿Y qué hace Dios? Dios ama a Israel, y todo lo que Dios ama, el mundo lo odia. Por eso es que odian a Israel. Usted ve una persona que ama a Jesús, inmediatamente tiene seguidores, tiene enemigos. Aún la familia se levanta contra nosotros. Y esto es lo que va a pasar. Pero como nuestro Señor no tiene necesidad de la mano humana para defenderse, porque Él es autosuficiente. Dice la Biblia que Él es omnipotente, que Él es omnisciente y que Él es omnipresente. Entonces, ¿qué va a pasar en aquel tiempo? Les digo esto porque estamos hablando de palabra profética. ¿Y qué va a pasar? Dice que Él se va a defender con la espada que sale de su boca. Él no va a tener ejército que lo defienda, perdón. China va a traer un ejército muy grande, pero Él no necesita un ejército. Él es suficiente. Él es el todopoderoso. Él es el gran yo soy. Ese es el nombre de Dios. El gran yo soy. ¿Por qué? Porque es el que fue, es el que es y es el que vendrá. Entonces Él es el gran yo soy, el todopoderoso, y Él no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él, pero Él no me necesita a mí, hermanos. Él no lo necesita a usted, porque Él es todopoderoso. Entonces, ¿qué va a pasar? Que Él va a pelear con la espada que sale de su boca. Él no necesita un ejército. Viene con su ejército, que somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero nosotros no tenemos que pelear. Él nos defiende, como siempre lo ha hecho. ¿Cuántos dicen amén? Claro, Él siempre nos ha defendido. Bueno, les quiero decir esto porque lo introducí con el número 7. El número 7 ya ustedes saben que es un número que Dios lo usa mucho en la palabra de Dios. Pero en esta noche estamos viendo las 7 iglesias, y estamos viendo la primera, que no hemos pasado por la primera. La primera iglesia es la primera de Éfeso, la iglesia de Éfeso, ¿verdad? A la que le dice cosas muy bonitas, hermanos. Por ejemplo, estábamos viendo que quien entrega las cartas las entrega Jesucristo. Las está entregando a quien, y quien se describe es a las 7 estrellas. Las 7 estrellas, que son las 7 iglesias. Estrellas son iglesias. Y dice que tienen las 7 estrellas a su diestra. Dice, el que anda en medio de los 7 candeleros. Los candeleros o los ángeles son los pastores de las iglesias. Pero también déjeme decirle que usted lo toma a título personal. Usted dice, yo no soy pastor, pero usted es el señor de su casa, amén. La señora de su casa, la jefe de su familia. Entonces a nosotros también Dios nos habla.
Y nos dice cosas que a nosotros nos van a ayudar para tratar de que nosotros no seamos alcahuetas. Y nos habla a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Dice que Él anda entre las 7 estrellas, entre sus iglesias. El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. También tiene que hablar de los líderes de la iglesia, o tómelo usted, por los líderes de la casa. Entonces Jesucristo nos presenta esto. Un punto muy importante, dice que Él anda en medio de las iglesias. Es importante que yo sepa que siempre Él anda por aquí. Él anda por aquí. Él anda allá afuera y Él anda aquí adentro viendo al pastor, no solamente al pastor, viéndolo usted, sintiéndolo, pesándolo para ver cómo ronca, duerme, a ver si es cierto que su compromiso con el Señor está establecido entre usted y Él, o entre usted y el pastor, o entre usted y alguno de la iglesia. Por eso Él dice, el que anda en medio de las iglesias. Pero pregunto, ¿anda el Señor en medio de su casa? ¿Anda el Señor por las habitaciones de su casa? ¿O ahí no entra? Ahí no entra porque es un cuarto oscuro que yo no le permito. El Señor nos dice a nosotros que Él anda. Diga, anda. Es muy importante, hermanos. Yo no me quedo solamente con el texto bíblico, sino me voy a la verdad de que Él anda en medio de mi casa. ¿Y cómo tengo que tener yo esta casa? Porque la conoce. Porque el andar es escudriña nuestra casa, en nuestra habitación. Por eso es que Él dice que nosotros somos templo. ¿Y que es un templo? Es una habitación donde el Espíritu Santo, ¿qué? Anda, vive, habita, ¿me entiende? Entonces Él nos conoce desde los pensamientos hasta las intenciones. Todo lo conoce Él. ¿Cuál es el mensaje hoy para la iglesia de Ministerio Fe? Él dice, yo te conozco. Es que yo ando contigo cuando sales a trabajar. Yo ando contigo cuando estás en el dormitorio, en el baño con el celular. Cuando trabajas, cuando caminas, es que yo ando contigo. Diga, el Señor anda conmigo. ¿Ve que la palabra cambia? Ah, no, eso es para la iglesia de Éfeso. Perdón, yo me comparo con la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a ver otras. Ahí no le da tan duro a Éfeso. Va a ver cuando habla de las otras. Pero Él dice que Él entonces anda entre las iglesias. Y aquí se habla que está caminando entre ellas. Una persona que tiene interés por su empresa anda por todo lado. Anda por las bodegas, anda por las oficinas, anda por al frente, porque anda viendo que todo esté en orden. Y Él, el Señor, sabe que no es suficiente solamente que se diga que hay un jefe en la empresa. El Señor sabe que es importante su presencia en ese lugar, en esa casa, en ese trabajo, en esa iglesia. Porque la iglesia, hermanos, no solamente está aquí. La iglesia, cuando se cierran esas puertas, está afuera. Y llega a la casa y no deja de ser iglesia, ¿sí o no? Entonces, donde usted anda, anda Él. ¿Me entiende? Donde usted anda, está Él. ¿Con qué cuidado tenemos que andar? Yo no me puedo exponer al peligro, hermanos, porque yo soy responsable de mi propia seguridad. Ah, no me va a pasar nada, vámonos. No, Señor,
Nosotros tenemos que ser inteligentes porque de nuestra vida le tenemos que dar cuenta a Dios. Entonces Él dice que Él anda caminando entre los candeleros. Pero también aquí añade un detalle muy importante para que darnos a nosotros a entender que está también, Él dice que recorre las iglesias. Él recorre las iglesias y como para Él no hay nada imposible, aquí está Él, está en Japón, está en Corea del Norte, está en la China, está en Estados Unidos, está aquí en Pavas. Porque Él es espíritu. Por eso cuando Él estaba en cuerpo, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a los apóstoles: no, chiquillos, a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque con el cuerpo estaba limitado el Señor, pero Él anda visitando todas las iglesias, pero también todos los hogares. A ver cómo andamos. Él anda recorriendo. Y entonces, ¿cómo ve? Dice la Biblia que Él nos ve a nosotros con ojos de fuego. Es que no tiene una pupila como nosotros. No, Él tiene fuego. Es decir, ¿ustedes han visto a qué? ¿Superman o es quien el que tiene la mirada de fuego, de rayos láser y ahí penetra, ¿verdad? Y hay películas así de mucha fantasía. Bueno, Él no es magia lo que hace, poder es lo que sale de Él. Él es el poder personificado y su mirada es mirada de fuego, dice la palabra de Dios. Él nos ve, no importa si yo estoy debajo de un búnker de acero, Él nos ve a nosotros y nos ve con ojos de fuego. Atraviesa, Él sí atraviesa las paredes, Él atraviesa los muros, Él atraviesa la tierra. Él nos ve a nosotros, hermanos, porque Él anda examinándolo. Y cuando la Biblia dice que anda examinándonos con los ojos de fuego, ¿qué quiere decir? Que Él nos califica. Él dice, y yo estoy examinándote, no solamente te estoy viendo, porque cuando su mirada penetra en nosotros, Él nos analiza y llega a lo profundo de mi corazón y sabe cuáles son las intenciones de mi mente y de mi corazón. Amén, hermanos. Entonces, ¿para qué? Para que Él conozca nuestra posición espiritual, nuestra condición espiritual, hermanos. Tal vez la gente lo ve a usted y lo ve por fuera y le alabe el vestido o la corbata o el pantalón o la jacket. Dios no ve eso, hermanos. Dios nos mira para saber cuál es nuestra condición espiritual con la que yo ando. Y yo no me puedo poner un manto para cubrirle esa parte que no quiero que Él vea. Él tiene ojos de fuego. Y mientras se mueve, dice que en medio de las iglesias Cristo sostiene con firmeza. Dice, cuando yo veo y yo ando y yo examino y yo miro con ojos de fuego, lo que yo quiero, dice la palabra de Dios, es sostener a mis hijos con mi mano poderosa. Él no viene a maltratarnos. Sí, yo sabía que usted es esto o el otro. No, Él viene para ayudarnos. Él viene para sostenernos. Él viene para animarnos. Él viene para cumplir su palabra. Él sabe que nosotros somos débiles y que Él es fuerte. Imagínense cómo Dios nos ve a nosotros, hermanos. En peso. ¿Cuánto peso yo en las manos de Dios? Él nos ve a nosotros y Él dice, yo sé lo que tú pesas, pero yo quiero que tú sepas quién soy yo. Yo sé que tú vales poco para mucha gente, pero para mí vales mi vida. Él entregó su vida por nosotros y te tengo en el hueco de mis manos. Por eso Él nos examina. Él sabe cuáles son nuestras debilidades, cuáles han sido nuestras caídas, nuestros fracasos. Él nos ve con ojos de fuego. Nos
consume con su mirada. Por eso yo no vengo a la iglesia para ver quién predica o cómo anda vestida o qué es lo que trajo. No, yo vengo a la iglesia porque yo sé que la misericordia de Dios siempre está ahí. Y aunque tal vez el pastor no tenga misericordia, Él sí tiene misericordia. Y cuando yo vengo es porque Él quiere examinarme, porque Él quiere fundirme para que yo sea una con Él. Amén, hermanos. Amén, amén. Entonces, Él juzga a las iglesias antes de que el mundo la juzgue. Y ahí está el éxito, hermanos. El éxito es que antes que el mundo la juzgue, el hombre la juzgue, Dios la juzga. La juzga para levantarla, para motivarla, para enseñarle que lo que está haciendo tal vez de esa manera no es correcto. No es correcto. Por eso nosotros tenemos un pastor. ¿Usted tiene pastor, hermano? Bueno, nosotros también. Y cuando necesitamos de un consejo más allá, nosotros vamos donde don Raúl. Don Raúl, viera que nos pasa esto. Don Raúl, y él nos sienta, hermanos. Él nos sienta y nos habla como si fuéramos yo me siento a veces con don Raúl, me siento con mi pastor como si yo fuera una niña. Porque sus palabras son palabras de sabiduría, palabras de consejo, no de maltrato. Él es un hombre tan íntegro. Qué lindo hablar de un pastor así, ¿verdad, hermanos? Qué lindo hablar de un papá así. Pero no siempre tenemos esa bendición. Entonces, él dice que él viene y juzga a la iglesia. Y aquí está juzgando a la iglesia de Éfeso. Aquí estamos viéndolo como un juez que juzga a la iglesia para que sea levantada. Que te dice, yo sé lo que estás haciendo. Yo sé porque yo lo veo todo y a mí no me puedes esconder nada. Como un papá, ¿verdad? Cuando uno comenzó a fumar, ¿recuerda? Teníamos como 12 años ahí escondidillos fumando y lo sabe. Yo un día, ¿sabe qué me pasó un día, hermanos? Imagínense que yo vivía allá en residenciales del río María Aguilar. Nada más ni nada menos, ¿verdad? Y vengo yo, mi mamá había ido al estanco, que antes no había supermercados. ¿Recuerdan, señoras? Habían estancos. Y mi mamá compró como 6 atunes y ese atún era para todo el mes. Porque era, dice ella, que arroz con atún, pero lo que menos tenía era atún. Y no se me ocurre un día yo quitarle un atún. ¿Usted sabe lo que huele un atún, hermanos? Y no tenía un abridor, ni tenía un cuchillo. ¿Y sabe con qué abrí el atún? Con una piedra y un clavo. Entonces, en un hueco, el caldo iba para la blusa. Y nunca pude sacar la carne porque por un huequito no va a salir la carne. Y mi mamá me andaba buscando. Y me dice, ¿qué estabas haciendo? Nada. Vos me cogiste el atún, ¿verdad? No. Y yo toda chorreada, hedionda pescado, hermanos. Hediondita pescado. Y yo le decía, pero ¿dónde está la lata? Porque decía, bueno, tal vez algo del atún ha quedado para rescatarlo para el arrocito, ¿verdad? No, es que yo no he comido atún. Yo no fui la que cogió el atún. Seguro mi hermana Olga, pero yo no. Y yo hedionda, hermanos. Así somos nosotros delante de Dios cuando hemos cometido un pecado. Venimos hediondos, mentirosos. Creemos que papá Dios no se da cuenta que yo me robé el atún y que quedó impregnado en mi pecho el olor. Mire, dice la palabra de Dios que Dios no toma por inocente al que es culpable. Él no toma por inocente al culpable. Y bueno, me subí en un palo de mango, hermanos. Horas de horas. Y como yo sabía que mi mamá no iba a subirse al palo de mango donde yo estaba subida, entonces desde arriba me tiré al patio del vecino.
Yo no sé cómo, bendito sea el Señor, nunca me he quebrado un hueso. Pero eso lo hice con mi mamá, yo no lo puedo hacer con Dios, porque su mano es grande y me alcanza. Me alcanza, Él sabe cuando le mentimos, hermanos. Él sabe, Él conoce nuestro corazón. Entonces, Él venía para la iglesia a dar un veredicto. Yo quiero que tú estés sentado, tranquilo, porque yo voy a dar un veredicto. Yo conozco tus obras. Yo te conozco porque te veo. Porque donde tú estás, yo estoy. Porque no me puedo esconder. Y Él venía a eso. Entonces de nada servía que una iglesia sea alabada o despreciada por los hombres. Lo que realmente importaba era que Cristo piense en cada una de las iglesias. Que lo que digan de Ministerio Fe, de los pastores, lo que yo tengo que estar pendiente es lo que Él diga de mí. Y lo que Él diga de este lugar. Lo que Él diga de los pastores de aquí. Porque el mundo puede decir muchas cosas por muchas razones. Porque hemos tenido que sacar gente de aquí porque no anda en santidad y está trabajando. Pero lo importante para nosotros es que Dios va a decir de este lugar. Porque ante Dios le tenemos que dar cuenta. Y un día nos vamos a presentar como pastores delante del Señor. Y el juicio de nosotros va a ser diferente al juicio de ustedes. Porque al que mucho se le da, mucho se le demanda. Gloria al Señor. Entonces estas cartas eran para aquellas iglesias que más tarde iban a ser reprendidas por sus defectos. Ve, hermanos, no es posible que nosotros no tengamos defectos. Puede ser que mi esposo conozca el mío y yo el de él. Pero el suyo, ¿quién lo conoce? Dios. Somos iglesias defectuosas. Aquí no hay nadie perfecto. Levante la mano los perfectos que nunca pecan. Ninguno. Nosotros somos un pueblo defectuoso. Pero ¿a qué viene aquel que es perfecto? ¿A qué visita la iglesia? A traernos una forma mejor de vivir por medio de una exhortación. Cuando una persona no te ama, no te corrige. Pero cuando una persona te ama, cuando mi esposo me tiene que decir a mí 4 verdades, sí me cae mal, pero es por amor. No es fácil, ¿verdad? No es fácil que le digan a uno, vea, usted lo que hizo está mal. Ay, qué mal que cae. Pero así le pasó a Jesucristo con las iglesias. Entonces lo primero que nos dice es que Cristo conoce lo que le sucede entre el pueblo. Y lo vuelve a recalcar, hermano, yo conozco tus obras. ¿Puede decirlo usted? Eso es lo más importante. El Señor venía a la iglesia de Éfeso a decirle, yo conozco tus obras. Ahora, hermanos, desmenuce esto como una carne mechada. ¿Cuáles obras? ¿Cuáles son tus obras? Un momentito. ¿Es importante para Dios tus obras? Ay, no, solamente por fe. No. Él venía a la iglesia de Éfeso a juzgar sus obras. No es lo mismo que una persona se cruce de brazos a una persona que la pulsea, que está cansado de trabajar para el Señor, que está cansado de venir empapado de sudor. Ah, no voy a servir hoy porque está lloviendo. El Señor nos va a decir un día, yo conozco tus obras, que a pesar de que estaba nevando, saliste a tu casa para venir a adorarme a la iglesia.
Obras, diga obras. El Señor lo que ve es cuánto trabajamos para Él. Yo conozco lo que sirves. ¿Cuántas veces sirves a la semana? Y cuando me dices que es mucho trabajar una vez al mes, es muy cansado. Tal vez llueve de aquí a allá y ese día que yo creo que va a llover, mejor no voy. Dios premia las obras, hermanos. Solo Dios sabe cómo nosotros trabajamos para Él. Y eso es lo que Dios premia. Yo conozco lo que haces. ¿Por qué? Porque yo conozco tus esfuerzos, yo conozco tus enfermedades, yo conozco tu sacrificio, yo conozco tu limitación, yo conozco que estuviste enferma y como vino Lidia ahora, ay, vengo mareada. Digo, pero entre, ya que llego ahora entre. Yo conozco tus obras. Es un sacrificio. No, el sacrificio lo llevó Cristo, las obras las hago yo. Yo conozco tus obras. Ustedes han visto aquí a gente servir lunes, jueves, domingo, ensayos, retiros, ayunos. Siempre están ahí. ¿Y los otros dónde están? Porque el Señor no solamente venía a juzgar para dejarnos a nosotros en vergüenza. No, Él venía a juzgar para recompensar la obra de cada uno. Por eso, hermanos, ¿sabía que ayer cumplí 68 años? Y yo creo que Dios me va a tener para bastante rato aquí. Porque yo amo servir a Dios. Yo amo servirle. Y si le tengo que servir a Dios a través suyo, yo le sirvo a Dios a través suyo. Porque yo sé lo que es agradar a Dios. Y lo hago para agradar a Dios. Sí, lo hago para agradar a Dios, pero también lo hago para agradarle a usted. Entonces cuando muchos dicen, ay no, y no, porque juega Brasil, Costa Rica, sacrilegio ir al culto. Pero muchos hombres estuvieron aquí. Y los otros. Yo conozco tus obras. Ok, vámonos a Apocalipsis capítulo 2, verso 2 al 3. Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Eso le está diciendo a la iglesia. Mire qué hermoso. Dice, tu arduo trabajo y ahora, hermanos, usted sabe que cuando uno trabaja mucho se irrita o se llena de orgullo. Nadie como yo. No, dice tu trabajo y paciencia. ¿Cómo hace uno para combinar esos dos elementos? Mucho trabajo y mucha paciencia. Pero si solamente yo lo hago, hágalo. Pero si esto le correspondía a aquel, hágalo usted. Pero es que nunca viene, hágalo usted. Que un día va a ser recompensado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hágalo usted. Que todos se han ido, hágalo usted. Mire, yo cuando comencé el ministerio, que el Señor me llamó a pastorear, 14 años me le escondí a Dios. No quería saber cómo es posible que Dios me llamara a mí a pastorear. A mí, con un testimonio como el que yo tuve, y yo pensé que eso le importaba a Dios. Si el Señor a todos nos sacó del lodo cenagoso, del lago de la desesperación, puso nuestros pies sobre la peña y puso cántico nuevo en nuestra boca para glorificar su nombre, para alabarlo, para bendecirlo y para exaltarlo. A ti sea toda la gloria, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero nosotros eso no lo sabíamos. El Señor a nosotros nos sacó de ese pozo tenebroso del pecado, de la inmundicia. Dios mío, yo decía, ¿cómo es posible que Dios me esté llamando a mí a pastorear una iglesia?
¿Cuántos años me escondí? Pero cuando Dios tiene el llamado para usted, es para usted y nadie más. Y nadie lo puede revocar. Porque cuando Dios lo llama a usted, Dios se interesa en usted. Y usted va a ser para el testimonio y para la gloria de Dios. No importa dónde usted esté brillando, siga brillando en el sitio donde esté, hermanos. Siga brillando. Y entonces Él viene y dice: tu trabajo y tu paciencia. Y Él nos está diciendo: yo conozco tus obras, tu trabajo y tu paciencia. ¿Sabe una cosa? Muchas veces nadie nos ve o nadie le puede ver a usted el trabajo que hace, menos para premiarlo o para elogiarlo, pero Dios sí. Por más pequeño que sea su trabajo, hermanos, reciba de Dios el galardón un día allá en el cielo. Mientras la tierra esté en caos, allá en el cielo nosotros estaremos reinando en las bodas del Cordero, comiendo de la cena del Señor. Y aquí en la tierra, ¿cómo está? Va a estar el caos de la gran tribulación. Pero nosotros vamos a estar seguros por la eternidad allá en el cielo. Por eso el Señor nos dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Dice: y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Ahora les voy a explicar esto. Está bellísimo esto. Has probado. ¿Sabe qué es probar? ¿Sabe qué es probar? Un día de estos nos regalaron un tremendo postre aquí, Pío Quinto. Ay, Dios mío, qué postre. ¿Y cómo se llama eso, Pío Quinto? ¿Qué es? ¿Un sacerdote o un pastor? ¿Un papa o algo así? Bueno, el postre no tenía religión, estaba sabrosísimo. Pero lo probé. Yo probé, dice él, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Y los has hallado qué? Mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Mire todos los elementos que el Señor dice. ¿Y usted cree que el trabajo que usted hace es en vano? Que de noche, de mañana, de tarde pasa 1 año, 2 años, 3 años. Vea, hermanos, el Señor habla a las mujeres jefes de familia aquí. Le habla a los hombres jefes de familia aquí. Le habla a los apóstoles, le habla a los pastores, le habla a las servidoras, le habla a los músicos, le habla a los líderes aquí. Él conoce tu paciencia con la que trabajas arduamente sin desmayar. ¿Qué premio tiene el Señor para usted, hermanos? ¿Qué premio es el que tiene el Señor? Dice el 3: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Esta es una lista que usted se tiene que aplicar a su vida. Son varios elementos que yo tengo que decir: la tengo, y casi cartón lleno del bingo, ¿verdad? Y tengo que aplicarlo. ¿Esto soy yo o no? Porque esto es lo que Dios va a juzgar, pero también va a premiar, hermanos. Y nos enseña cada historia con cada iglesia, hermanos. Aquí está hablando sobre la iglesia de Éfeso. ¿Cuáles eran estas cosas que el Señor conocía de la iglesia en Éfeso? ¿Y por qué el Señor alaba a la iglesia? Él conocía las obras, pero Él viene a alabarla. Un día, hermanos. Tal vez no papá, tal vez no tu esposo, tal vez no tu esposa, tal vez no tu jefe, pero Dios sí. Dios no va a pasar por alto tu trabajo para Dios. Dios no va a pasar por alto el ser responsable como esposo, como esposa, como jefe de familia, como empleado.
Dios no va a pasar por alto. El hombre lo pasa por alto, pero Dios no. Dios va a tener cuidado. Dice, ¿de qué era lo que el Señor conocía en la iglesia? Lo primero que Él menciona son tus obras y tu duro trabajo. Agarre para su saco, Pastor Carlitos, Pastor Randall, Jorgito, que siempre ha estado ahí desde que empezó la iglesia, Ministerio Fe. Era el único hombre que tenía yo, Jorgito. Y como Jorgito es una persona tan servicial, Dios tiene una gran bendición para tu vida, Jorgito. Una gran bendición. Y ahora se trajo el hermanillo que es peor que él. Y de cuántas cosas Dios ha sacado a Gabriel. Pero Dios conoce tus obras, Gabriel. Y las tuyas, hermanito. Lo poquito, lo mucho que haces. Tal vez dentro de la iglesia, tal vez fuera de la iglesia. Pero usted sabe cuánto gasta este hombre de gasolina, como Eddie, por ir a dejar una señora. Vea, nosotros cuántos adultos mayores tenemos aquí, después de Randall. Pero ¿sabe qué hacen nuestros amados? ¿Sabe qué hacen nuestros amados caballeros del Ministerio Fe? Nos llevan a la casa. Por Dios, eso no se ve en cualquier iglesia. Nos llevan a la casa. Todos los que tienen carro aquí jalan, señoras y señores. Tal vez no los trae, pero sí los llevan. Sean Uber o no sean Uber. Ay, tus obras, Dios un día las va a premiar. Entonces dice que ellos habían tenido que hacer un gran trabajo, llegando a estar, tanto trabajaban que estaban exhaustos. Exhaustos. A mí ayer me tuvieron una sorpresa, yo no sabía. Me llegaron mis hijos y todos los nietos. El pastor me dice, te tengo que poner una venda en los ojos. Y le digo, ¿para qué? Si lo que tengo es un almuercito ahí con mi hija. Mi hija vive en una casa que para subir a la casa hay que subir gradas. Y me puso la venda en los ojos. Y ahí estaban todos los chiquitos, estaban mis hijos. ¡Wow! Pero viera qué breteada me he dado con los nietos. Yo estaba deseando que se llegara el culto para venirme. Ahí se quedaron. Y usted no vaya a mi casa, por favor. No vaya a mi casa. Hay carritos, motitos, muñequitas, sticker. Viera el montón de sticker por todo lado. ¿Ah? Amén. Entonces, eso les había llevado a agotar sus pocas reservas de energía. ¿Cuántos han sufrido eso? Que uno dice, vengo con la espalda hecha leña. ¿Sabe qué es agotar la última reserva de energía, hermanos? Cuando de aquí salimos empapados de sudor. Saber que tenemos otra tanda en la casa y que tenemos que venir a las otras horas aquí a atender gente y después atender el culto. Y no se diga del trabajo que tenemos afuera y no se diga de las horas de estudio que tenemos que tener y de oración. Qué rico que es conocer esta palabra y saber que vamos extenuados del cansancio, pero que no le decimos no a la obra de Dios. Es más, que cuando no hay nadie, nosotros podamos decir, pastor, póngame a mí, deme algo, limpio la iglesia, los baños. Mire, yo estuve 14 años, empecé que el Señor me rescató del mundo del pecado en asambleas de Dios
cuando era la campaña de sanidad divina. Ahí empecé, 14 años estuve ahí, ahí empecé el ministerio. Ahí comenzó el Señor a llamarme, qué tremendo, 14 años en ese lugar. Qué trabajadas más grandes, porque estaba empezando. Y no había piso y ya hemos atravesado varias iglesias donde no hay piso, no hay techo. Aquí nosotros empezamos el primer culto, tuve que predicar con un chonete de este tamaño, ¿verdad? Qué sudadas, qué breteadas, hermanos. Qué rico. Y puedo decir, hasta aquí la mano de Dios no se ha cortado para bendecirnos. Bendito sea el Señor. Hasta aquí tengo fuerzas para seguir adelante. Gracias a Dios. No de un paso para atrás, hermanos. Cada día, si usted es santo, santifíquese más. Si usted sirve, sirva más. Aunque no le toque servir, venga a servir. Venga a servir, lo reto que venga a servir. Y que si usted no sirve, dígale, vea, aquí estoy, haga algo conmigo, porque después de esta palabra de las iglesias ya mi corazón está comprometido con la obra de Dios. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Ya casi no tengo tiempo. Termino con esto. Entonces, tenían que luchar contra ellos, que les habían exigido mucha concentración mental. La obra, hermanos, necesita concentración mental. Yo no puedo estudiar la Biblia para sacar un estudio bíblico, ni mi estudio personal, con ruido y con personas que están corriendo para acá y para allá. Yo necesito concentrarme, ¿verdad? Usted tiene que dar una clase, una lección, usted necesita concentrarse. Ahora hay mucho trabajo virtual, mucho trabajo por internet. En la casa de mi hija todos trabajan por internet y estudian en la universidad por internet también. Y ahí uno no puede ni lavar platos, hermanos, porque todos están concentrados en sus trabajos. Mi yerno, el esposo de Erika, es jefe del banco del BAC. Y los hijos están todos trabajando, hasta Amanda, que tiene 14 años, después del colegio, ella tiene cursos de inglés y otros cursos de idiomas. Ahora también están entrando en portugués y todo es virtual. Así es que si usted quiere prepararse, no excusa, porque hay virtual. Termino con esto. Entonces tenían que tener mucha concentración mental, que había acabado con sus fuerzas. Quiero decirles esto, hermanos, importantísimo. Mire con lo que cierro de importante. Cuando usted tiene que tener mucha concentración mental y quema su fósforo, las fuerzas físicas se bajan. ¿De dónde vienen las fuerzas? De aquí. Si usted está muy atormentado, angustiado, estresado, deprimido, su cuerpo se enferma, porque el cuerpo es el estuche y el vehículo de lo que produce mi mente. Y ellos estaban desgastados físicamente porque se habían concentrado mucho en la obra a nivel mental. Yo quiero que usted piense que todo lo que hace para el Señor va a tener una recompensa, hermanos. Todo, aunque nosotros muramos, pero muera con las botas puestas. Amén, hermanos. Así es que yo espero que esta lección les haya bendecido en esta noche. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Este es mi ser, yo volaré las montañas más altas segura. Los problemas produce